damos gracias. Gracias en esta tarde de poder estar congregados aquí en este lugar, en tu nombre. Como cantábamos recién, gracias porque tú eres nuestro Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que trajo salvación a nuestras vidas por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto nos ha permitido que nuestras vidas sean cambiadas de un lamento a un baile de alegría, de gozo. Así como cantábamos también, es la mano poderosa tuya que nos sostiene. Y decíamos allí, de victoria en victoria, tú nos llevarás, Señor. Y esto debe ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Gracias por pertenecer a esta familia de la fe. Y ahora en este momento yo te ruego por las misericordias del cielo, que tú puedas estar ministrándonos a través de la palabra que va a ser leída y dicha en esta tarde, Señor. Que ella pueda ser un instrumento eficaz para hablar a nuestros corazones y provocar el cambio o la firmeza o lo que tú quieras hacer a través de esta palabra. Yo la pongo delante de ti, sabiendo de que tú eres el que prosperas esta palabra, la bendices y traes el fruto. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Podéis sentaros, prohibido dormirse. Vamos a la palabra. Estoy dando vueltas en mi cabeza con la posición que tenemos como iglesia. Les hablaba la semana pasada la necesidad que tenemos de ser una iglesia influyente en nuestra sociedad. Una iglesia que no pasa desapercibida. Una iglesia que cuando hay una necesidad puede estar actuando. Y eso inevitablemente va a traer fortaleza, firmeza a nuestra congregación, a la iglesia que formamos parte de todo. De hecho, disfruto mucho cada culto el domingo por la mañana allí en Callosa. Cómo se ha ido conformando ese grupo de una manera bonita. Esta mañana yo estaba compartiendo la palabra allí y veía el grupo y digo, madre mía, pensar que al principio nos reuníamos 11, 12, me acuerdo con Olga decíamos, al día que fuéramos 13. Y hoy no sé, no los conté, pero seguramente éramos más de 20. Y eso es una bendición y faltaron unos cuantos, porque tenemos algunos hermanos que están fuera. Y ver un grupo me lleva a mí, ¿verdad que éramos algo así más o menos los que estabais? ¿Cuántos? ¿18? Pues ahí me confirman, 18. Y se veía de allá adelante, yo digo, tenía ganas de sacar una foto porque se ve un grupo consolidado. Y hoy nos faltaban unos cuantos. Porque Carolina y su marido están de viaje, etc. Así que me alegro con eso y inevitable me vino a la cabeza este versículo y si me acompañáis a leer en Hechos, el capítulo 9, el versículo 31. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos realizados por mano de los apóstoles y guiados por el Espíritu Santo. Hechos 9, 31. Hechos 9:31 dice la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una de las cosas que veo aquí, hay momentos donde la iglesia sufre un bajón, cuando vemos por ahí personas que dejan de congregarse y nos producen un cierto desánimo, un cierto, parece que la cosa no va. Y cómo nos entusiasma cuando de golpe la iglesia la vemos llenas y sin sillas libres. Afecta nuestro estado de ánimo. A Dios no le afecta, pero sí afecta nuestro estado de ánimo. Pero hay una necesidad de que como iglesia
caminemos fortalecidos por el Espíritu Santo. Esta mañana predicaba la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Pero el tema de esta tarde va por otro lado. Una de las cosas que veo en este versículo es que después de haber predicado el Evangelio, de haber estado luchando contra persecuciones, si leemos Hechos capítulo 2, vemos lo de Pentecostés y se convirtieron un montón de personas. La iglesia podía decir tiempo de avivamiento, ¿no? Luego van y suben al templo y curan al cojo, el Señor cura al cojo que estaba ahí en la escalinata del templo y decir, aleluya, no solamente avivamiento, sino tiempo de sanidad. Luego viene la persecución, luego viene un montón de luchas, son encarcelados, son golpeados, decimos, uy, ahora viene el tiempo de la prueba. Y llega estos versículos después de todo eso y dice, entonces las iglesias, ¿qué pasó? Tenían paz. Y creo que como iglesia no tenemos que desesperarnos cuando las cosas son difíciles, ni tampoco tenemos que alegrarnos en demasía cuando las cosas van súper bien, porque lo que necesitamos es que la iglesia viva en paz, en armonía. Y una de las cosas que deduzco de esto es la necesidad de que como iglesia trabajemos en la consolidación de lo que obtenemos, de lo que alcanzamos mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? Consolidar. ¿Qué significa consolidar? La palabra consolidar tiene en realidad varios significados. Podría ser sinónimo de, por ejemplo, firmeza, solidez, estabilidad. También podría ser asegurar, afianzar, fundamentar. Son todos sinónimos de consolidación o de consolidar. Lo contrario serían debilitar o moverse o desarmar, deshacer, etc. Y como les decía, tenemos un tiempo donde la iglesia necesita ser consolidada. Necesitamos un tiempo donde la iglesia, cuando obtiene resultados, cuando se añaden personas nuevas, y se están añadiendo personas nuevas, aunque a veces vemos más o menos, hay personas que se añaden a la iglesia, ya lo he dicho en otra oportunidad. Tenemos la necesidad de que lo que creemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que evangelizamos, tome cuerpo. Porque de lo contrario, si no toma cuerpo, se lo lleva el viento, se lo lleva el aire. ¿Saben una de las cosas que amo con profunda firmeza, admiro de esta congregación? Ver caras de personas que llevan muchos años en el Evangelio. Porque eso habla de que el Evangelio se ha consolidado en nuestras vidas. Habla de estabilidad, habla de fortaleza en el Espíritu. No somos movidos por cualquier viento. ¿Habéis visto con qué facilidad a veces hay personas que vienen y parece que se llevan el mundo por delante? Y en la primera de cambio desaparecieron, faltó la consolidación. Pero esta iglesia tiene una característica, que hay un cuerpo consolidado. Pero no nos durmamos en los laureles, porque en cualquier momento el diablo sabe y nos puede machacar. ¿Se acuerdan ese pasaje que está en los evangelios? Mateo 7:24 habla de que el hombre prudente que edifica sobre la roca, y el insensato que construye sobre la arena, y que cuando viene la tormenta, la lluvia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y así debe ser nuestra vida espiritual, consolidada sobre la roca que es Cristo. Debemos consolidar lo que vamos ganando. Estuve en este viaje a Argentina. Hay un lugar de la Argentina que es realmente impresionante, porque es prácticamente un lugar que muy pocas partes del mundo se puede ver una cosa así. Y es el delta del río Paraná y del Uruguay, cuando desemboca en el río de la Plata. Por cierto, si algún día viajáis a la Argentina,
pues visitar el delta del Paraná. Y ahí desemboca el río, pero no solamente desemboca el río Paraná, que es muy caudaloso. Para que tengan una idea, es más o menos unas 100 veces más caudaloso que el río Ebro, simplemente para tener una idea. Y se junta con otro río que es la mitad de caudaloso, o sea que casi unos 150 ríos Ebros que se juntan y desembocan en el que se llama el río más grande del mundo, el Río de la Plata. Pero antes de hacerlo, se abren infinidad de pequeños brazos y forman ese delta. O sea, es una gran superficie de tierra muy grande, donde son todas islas y nunca se unió al continente por ningún puente. O sea, puedes ir kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no vas a ver ni un solo coche, pero vas a ver muchos ríos y mucha agua. Y ese río, el río Paraná, arrastra muchos sedimentos. Y esos sedimentos, al frenarse en ese delta, se van acumulando. La cuestión es de que el avance de esos sedimentos está haciendo que el delta vaya siendo cada vez más grande. En lugar de achicarse, cada vez, si miran el mapa de España, si ves la desembocadura del río Ebro, verás que tiene como un pequeño hinchazón el mapa de España, porque el delta del Ebro también arrastra muchos sedimentos que se acumulan. Habla de falta de consolidación, ¿no? Como es que esos sedimentos son arrastrados y no llegan y se establecen allí y se van acumulando. Es una tierra pantanosa, es una tierra muy, muy blandita. Sin embargo, nosotros en nuestra fe tenemos que ser sólidos, que vengan las corrientes y no nos arrastren, que seamos esa roca sólida, que nos mantengamos firmes, que no haya nada que nos mueva de nuestro lugar. Si no tenemos esa consolidación, esa firmeza, esa fuerza, tendemos a desaparecer. Y yo no quiero de ninguna manera que el cuerpo de Cristo aquí en Altea, en Callosa y por donde el Señor nos ponga, desaparezca. ¿Verdad que no? Yo quiero que seamos siempre una luz en medio de las tinieblas. Dios nos da la capacidad de consolidarnos y de fortalecernos para mantenernos firmes, siempre y cuando estemos plantados sobre esa roca que es el Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué riesgo corremos si como iglesia no nos afirmamos, no nos consolidamos? Una de las cosas que veo que ocurre cuando no tenemos esa consolidación, permítame usar esa palabra media rara, pero me suena mejor que la fortaleza, ¿no? Si no tenemos la consolidación, estamos expuestos a que el diablo, el enemigo, nos sacuda. O sea, si nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, el diablo puede venir con argumentos, puede venir con luchas personales, puede venir con dudas que nos inquieten y al final nos hagan mover de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y no debemos darle ningún lugar a que el diablo se aproveche de lo que el Espíritu Santo sembró en cada uno de nosotros. No le vamos a dar permiso, no le vamos a dar autorización. Así que si no nos consolidamos, estamos expuestos a que el diablo trabaje en nosotros y debilite nuestra fe y al final nos carcoma. Tenemos la necesidad de obedecer y de plantarnos de una manera muy clara en el conocimiento de la palabra de Dios para que nuestra fe sea sólida. No le pasó al Señor Jesús cuando vino el diablo y le dijo, después de 40 días conocemos las tentaciones, ¿no? Dijo, ¿tienes hambre? Pero mira, si tú eres Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y te haces un bocata de jamón y queso y te lo comes. No, el diablo no le dijo así, pero le dijo así, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, sí, la verdad que tengo hambre, no sé. Fue firme, ¿no? Dijo, escrito está. Jesús tenía una plena seguridad, estaba bien plantado, bien fortalecido en la fe de lo que el Padre le había encomendado.
me da tanta tristeza, me duele tanto en mi corazón ver a veces en el cristianismo la fluctuación, el ir y venir de la fe. Es posible que hay cosas que nos cuesten llegar a comprender. No somos tan sabios, ni tan entendidos, ni tan estudiosos como para tener la capacidad de entender y de saber todas las cosas que el Señor tiene, ni de entender toda su palabra. Pero es una cosa sí que sabemos, es que la obra de Jesús en la cruz, ese derramamiento de la sangre, permitió que mi vida tenga un cambio radical, que estábamos condenados a la muerte eterna, y esa muerte y esa resurrección permite que mi vida hoy sea limpia de toda esa condenación del pecado y tenga salvación eterna. Y eso es algo que no me lo van a cambiar nadie. Y algunos por ahí me han hecho este planteamiento, dice, ¿y tú puedes creer en un Dios que no ves? Pues sí, porque ese Dios que yo no veo ha cambiado mi vida. ¿Se acuerdan cuando estuvo el grupo en el verano? El grupo de Fade Tour, estos jóvenes, una de las cosas, ellos hablaban y contaban muchas cosas, cantaban muchas canciones, pero una cosa que no se les podía discutir es lo que Dios había hecho en su corazón. El testimonio personal es el testimonio personal. A ti te pueden cantar misa, pero lo que Dios ha hecho en tu vida no se discute. Eso lo sabes tú, y si el otro lo quiere creer, bien, y si no lo quiere creer, mala suerte para él. Porque realmente lo que Dios ha hecho, ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, no es discutible. Es una experiencia poderosa de vida. Y tenemos que estar plantados, porque si no, estamos expuestos a que el enemigo, que el diablo, consuma nuestra fe. Otra de las cosas que pasa cuando no estamos consolidados en esa verdad del Evangelio es que perdemos oportunidades de alcanzar victoria por medio de Jesucristo. Saúl, el primer rey de Israel, él lo tenía todo a favor. Fue el elegido, el rey de Israel. Dios lo bendijo. Sin embargo, él no afirmó, no consolidó su fe y su confianza en Dios. Cuando llegó el momento de ofrecer, tenía que esperar a que viniera Samuel para ofrecer el sacrificio, y a él le pareció demasiado aburrido esperar que viniera el profeta para ofrecer el sacrificio. Dijo, este no se viene, este se olvidó, debe haber perdido el reloj, el móvil le debe haber fallado, la hora se le pasó, así que yo voy a ofrecer. Y perdió la oportunidad de consolidar su reinado. Y Dios mismo le dijo, tu reino se te quitará y se le dará a otro. Y se le dio a David. Conocemos la historia, no voy a entrar en detalle. Yo no quiero perder ninguna de las oportunidades que Dios nos da. Y el estar consolidados hace que nuestros ojos espirituales, nuestra sensibilidad espiritual esté latente, esté palpando, esté vibrando con lo que hablaba esta mañana, la voz del Espíritu Santo para guiarnos. Estaba leyendo los domingos por la mañana, sabéis que me gusta levantarme temprano y hoy no fue una excepción. Así que me preparo allí con la Biblia y repaso lo que voy a compartir con vosotros, y de paso también leo las noticias. Me aburren los informativos de la tele porque siempre hablan de los políticos y de las mismas cosas, pero me gusta leer la prensa y no me gusta leer los titulares de arriba que vuelven a decir lo mismo. Pero hoy había un titular que me llamó mucho la atención. Sabéis que hay una tensión entre Estados Unidos y China por este tema de los aranceles, y ayer el presidente Trump se reunió con su homólogo chino y hicieron un poco las paces y se dieron una tregua. No sé si estáis un poco informados de esto, pero al final esto nos afecta a nuestra economía de bolsillo, así que es importante. Pero me llamó la atención que siempre estamos con que los chinos se lo llevan todo. Las grandes multinacionales se han llevado toda la producción a China, porque como en China la mano de obra es barata, entonces Nokia en su tiempo, pero Apple, Microsoft, Google y otras grandes industrias, sobre todo las grandes industrias manufactureras,
tú compras un producto y ¿dónde dice Made in China? ¿No? Hecho en China. Aunque sea un producto Sony o que sea una marca de estas europeas o estadounidenses, ¿dónde están hechas? En China. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo China hizo que producir millones y millones de productos con una mano de obra barata, los productos sean baratos. Por eso, ¿dónde compramos las cosas baratas? Te vas al Corte Inglés, ¿verdad? Yo no me voy al Corte Inglés a comprar las cosas baratas. De hecho, no voy al Corte Inglés. Bueno, sí, voy al outlet del Corte Inglés. Ahí se compran cosas del Corte Inglés más baratas. Pero cuando queremos algo barato, ¿qué decimos? Ve al chino, a ver si ahí encuentras la escoba, si encuentras el papel, si encuentras el peine, si encuentras... Los chinos nos han solucionado la vida en muchos aspectos. Pero eso significa que los chinos son muy potentes. Y la mentalidad que tenemos nosotros es de que los chinos se han llevado el gato al agua. Y este artículo que leía en la prensa hoy decía que eso está cambiando. Y me llamó mucho la atención. Resulta de que los chinos han empezado a ganar mucho dinero en las últimas décadas. Entonces han empezado a subir los salarios de la gente. Entonces la mano de obra ya no es tan barata. Entonces los productos chinos empiezan a ser menos baratos para el mundo. Y las multinacionales que están ahí mirando a ver qué es lo que más les conviene, encima con toda esta lucha de los aranceles, se han planteado si realmente conviene tener sus cadenas de producción en China o hacer algún cambio. Y resulta que está en movimiento un gran cambio. China está teniendo una potente fuga de grandes multinacionales. De hecho, el artículo hablaba de 24 multinacionales españolas que están volviendo a producir aquí en España cuando antes lo hacían en China. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con lo de consolidar, no? Pues a veces pensamos que el consolidar es mantenernos en la posición que estamos sin hacer ningún cambio. Y eso no es consolidar, eso es cerrar los ojos y ser un burro. Porque la consolidación significa ser firmes en la palabra de Dios que no cambia, pero estar con una percepción del entorno. El entorno es cambiante, la forma de predicar el Evangelio ha cambiado, la forma de exponer. Hace muchos años atrás no hubiéramos pensado de tener un proyector que nos diera las letras de las canciones. Teníamos, ¿se acuerdan esas hojas, esas transparencias? ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Pero si la iglesia no se adapta a estos nuevos tiempos, se pierde oportunidades de usar vídeos, de usar la multimedia, de usar muchas cosas que nos ayudan a expandir el Evangelio. Así que cuando nos consolidamos no significa cerrar los ojos y hacer siempre lo mismo en la seguridad de que el mundo no cambia, sino estar firmes en la palabra de Dios, atentos a los cambios, porque si no, los chinos o Estados Unidos o algún otro país se nos va a llevar, o el diablo se nos va a llevar las ventajas. Quiere decir que si no consolidamos, perdemos oportunidades que Dios nos da. Y en esas oportunidades tenemos que estar despiertos, abiertos a lo que Dios quiere hacer. El no consolidarnos también o mejor dicho, el esforzarnos en consolidar requiere de nuestra parte un esfuerzo. No significa bueno, es que ya estoy mayor, ya no tengo tantas ganas, ya no tengo fuerza. Por cierto, de mayor, tengo que felicitar a 3 personas de esta congregación por su fidelidad. Y esas personas son, que antes las teníamos las 3 juntitas aquí. Pero ahora, por distintos motivos, ahorita se nos ha puesto allá atrás, ahorita Dios te siga dando fuerzas y te siga bendiciendo. Francisca, qué alegría me has dado hoy cuando te he saludado y te he preguntado qué tal. Hoy estoy, ¿cómo has dicho? Bien. Da gusto. Es una hermana que da gusto. Me acerqué a la hermana Milagro y ella siempre tan cariñosa. Y le pregunté por la pupa ahí en la pierna que la tiene desesperada, que le duele, que está... Sin embargo, fijaros, está en la primera fila. Aleluya. Consolidación de fe. Me imagino el orgullo que tendrán estas 2 muchachas de ver a su madre todos los domingos, ¿no?
faltaría la tercera. Oramos para que Matilde también se sume. Qué bueno es. ¿Os dais cuenta la importancia de la consolidación? Somos una familia de la fe. ¿Qué ventajas nos da el estar firmes en esa fe? Pues afirmados en su palabra, es muy difícil de que nos hagan cambiar de nuestra posición espiritual, porque hay un convencimiento del Espíritu. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia. Así como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Esa es la figura de la persona consolidada. Por cierto, aquí habla del árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Justo el día que viajamos a Argentina, el día 13 de septiembre, caía ese diluvio aquí. El 14 de madrugada, que diluvió un montón. Y así dejamos el jardín de casa. Gracias Juan y Luz por regar las plantas, aunque los primeros días lo tuvisteis gratis, vino el riego del cielo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que 2 semanas y media después, madre mía, cómo estaba el jardín. Lo primero que tuve que hacer fue cortar el césped, porque había crecido. Y ayer cuando vino Olga y se asomó al jardín, vio esa planta de flores, la que llamamos la bandera española. No sé cuál es el nombre. La lantana. Está impresionante. ¿Habéis visto cómo están en este tiempo? Se ve que la lluvia les ha dado esa alegría. Es como árbol plantado, es como planta de flores plantadas en lugares donde llueve un montón. Está impresionante, llena de flores. Qué alegría que da eso, los rosales y todo, porque el agua da vida. Y es la comparación que nos da el Señor cuando estamos afirmados en su palabra, de que daremos flores radiantes, seremos luminosos para el mundo. Lo que se consolida tiene la bendición de permanecer hasta el final. Uy, cómo pasa el tiempo, pero quiero terminar con esto. Dice Apocalipsis, lo conocéis de memoria, 2:10, no tengas miedo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabéis? Una de las características más importantes en la fe no es estar en las nubes un día, porque al día siguiente podemos estar allá abajo, sino lo más importante en la fe es permanecer. Dice que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y la permanencia solamente se puede conseguir cuando nos afirmamos, cuando nos consolidamos en la fe. Ay, el Señor nos ayude a que nuestras vidas realmente estén firmes, fijadas en el conocimiento de la palabra del Señor, creciendo. Quiero terminar con una cosa que me parece tremendamente importante en este proceso de consolidación, y es cuidar nuestra identidad en Cristo. Saber quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Pedro? A mí si me dicen así, Primera de Pedro 2:9, yo diría no me acuerdo, pero cuando lo leo al versículo digo, pero sí, ese lo conozco de memoria. Es ese donde habla de qué tipo de identidad, qué tipo de linaje somos. Ahora ya se acuerdan, ¿verdad? Porque ustedes son linaje escogido. Yo, tú, nosotros somos linaje escogido por Dios. Aleluya. Y eso nos da una identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de el pecado, de las tinieblas, a su luz, a su reino. Tú y yo tenemos una identidad que el mundo no tiene, que Dios ha marcado con un sello del Espíritu Santo, decir, este es mi hijo y yo lo he cambiado para que sea una luz en medio del mundo. Y eso
tiene que permanecer. Nuestra luz no puede agotarse y perder fuerza, porque el mundo va a decir, ¿y esta es la fe que tiene? Nuestra fe no debe faltar nunca. Puede haber momentos difíciles, y de hecho hay. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra identidad, de vencedor, de victorioso. Me rebelo, me resisto a pensar de que como cristianos tenemos que estar quejándonos de nuestra condición de sufrimiento, porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Nos ha hecho victoriosos en medio de las pruebas, de las luchas. Él nos ha puesto una identidad especial. Y yo quiero no perder esa identidad nunca. No dejar de ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Probablemente la semana que viene o en la próxima oportunidad que me toque compartir, voy a seguir con el tema de la consolidación en varios aspectos que como iglesia debemos trabajar. La consolidación, por ejemplo, no quiero alargarme mucho ahora, pero la consolidación en nuestras familias, familias unidas en el Señor, consolidadas. No hay nada más hermoso que una familia fuerte en el Señor. Ayer, y con esto termino, y voy a pedirle también ya después que pase la alabanza. Ayer estaba en el aeropuerto esperando a Olga, no tuve que esperar mucho porque las nuevas tecnologías nos ayudan a saber en qué momento bajan los aviones, así que estuve ahí unos 10, 15 minutitos esperando ver salir la gente en el aeropuerto. No sé si te ha tocado la oportunidad, seguramente alguno de vosotros sí, y cuando ves salir a la gente, hay distintos tipos de personajes que salen, ¿no? Está aquel ejecutivo que sale con el maletín, y va derechito. Está aquel turista que viene con el perro, el gato, la mujer del vecino, la amiga, el amigo. Vienen todo un familión, 200 carros, todos empujando ahí, perdidos, mirando por todos lados. Pero lo que más me llamó la atención es los encuentros de las parejas. Me llamó mucho la atención y venía un chico joven, se abrió las puertas y estaba una chica, por cierto, muy guapa, allí esperando. Y cuando lo vio, salió y se abrazaron y se besaron y estaban ahí que no podían soltarse los dos. Digo, vaya, cuánta pasión. Después, al ratito, salió otra señora con una niña. Y estaba el padre o esposo esperando, ¿no? Así que viene y el padre saluda a la niña y la abraza. Y lo que hace de la mujer es un beso y arrastrar la maleta. Digo, uy, eso ya deben tener unos años de casado. Y así hubo varios casos. Y digo, ¿cómo me comportaré yo cuando salga Olga, ¿no? Y cuando la vi, claro, hacía 2 semanas que nos vimos, tampoco hacía tanto, ¿no? Pero claro, viene la otra parte de mi vida, ¿no? Y entonces yo la abracé y le di un beso. Y fue un momento especial. Y ella, claro, me había visto un ratito antes, yo estaba riéndome un poco de las escenas que se vivían. Y sin lugar a dudas me vino a la mente la necesidad de que las familias sean consolidadas y esa pasión que tienen 2 jovencitos permanezca en familias que ya llevan tiempo de casada. Y el Señor es el que puede hacer, pero eso será para otra oportunidad. Hoy necesitamos tener seguro de que en el Señor debemos consolidarnos. Voy a pedir a que paséis aquí adelante. ¿Se acuerdan cuál es la canción que íbamos a...? Ya lo tengo a Sebastián por aquí atrás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. ¿Para qué? Para mantenerme firme allí, porque siempre en victoria. Ahora dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu
espíritu de amor, por siempre cantaré. Soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta,